Buenas tardes, buen día para todos. Estamos en este segundo intento de la segunda cápsula de Cerebralmente. Por cuestiones técnicas y demás no fue posible la primera intentona de esto. En esta segunda cápsula de Cerebralmente, yo soy el doctor Carlos Novo. Vamos a hablar un poquito del proceso histórico que ha llevado todo lo que es el campo del comportamiento humano, específicamente del cerebro. Y antes de que comencemos con el cerebro, tendremos que empezar mucho antes, con solamente la observación como tal del comportamiento de todos los seres humanos. Los primeros extractos que tenemos escritos son desde los egipcios, con unos papiros que se llaman papiros de Edwin Smith, que se descubrieron en el siglo como tal, a comienzos del siglo pasado, y que se han estado traduciendo en los últimos 100, 120 años. Estos papiros nos han dado muchísima luz de cómo desde los egipcios se tenía un concepto como tal en donde el cerebro tenía algo que ver con nuestro comportamiento, aunque no había muchos detalles, y casi todos los casos que se describen son casos en donde la persona había sufrido algún tipo de golpe o trauma craneoencefálico, especialmente en guerras y disputas que había en ese entonces. Pero desde entonces, ya decíamos, tenemos esas ideas escritas de casos médicos de enfermos y pacientes con trastornos o daño cerebral. Todo esto después brincaremos prácticamente 1500 años hacia adelante y comenzaremos con todo el proceso griego, empezando con Homero, y especialmente con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue posiblemente el primer como tal persona que hizo una cierta teoría de cómo funcionaba el ser humano desde el punto de vista fisiológico, y empezó con una teoría de que existían humores. Él describió especialmente uno, después Pitágoras, que ambos recordaremos inclusive desde primaria que son matemáticos, ¿no? Pitágoras tiene todo un proceso, una bola de tratados matemáticos sumamente importantes, igual que Tales de Mileto, pero también eran personas en esa época, digamos que el sabio sabía de todo, había pocas maneras de conocer, entonces era una cuestión de observar. Pero ambos como tal se metieron a la idea de que había humores, había como esencias o bilis dentro de nuestro cuerpo, que además Pitágoras las convirtió en 4 justo para que hicieran este equilibrio perfecto entre agua y tierra y fuego y aire, que también eran las mismas esencias, las mismas como materia prima de lo que todo estaba hecho, y el ser humano no era la excepción. Y esto tenía claro que ver con nuestro comportamiento y con nuestro cerebro, aunque de manera un poco indirecta y no muy bien organizada. Pero Hipócrates, que más o menos es de la época de Sócrates, unos 80 años de diferencia, escribió, y si no él, sus pupilos y alumnos, él era digamos como el editor, así como lo hacía Sócrates, muchas cosas no las escribió Sócrates, pero él seguramente editaba gran parte de toda esa información que se escribía. Hipócrates fue el primero como tal que tuvo un tratado, y no solamente un tratado, sino todo un cuerpo como tal teórico, que le llamamos ahorita el Corpus Hippocraticum, el cuerpo hipocrático, que es todos los escritos que Hipócrates hizo como tal al respecto de la salud, no solamente desde el punto de vista de enfermedades específicas, que sí lo hizo, la melancolía con la depresión, y después hablaremos de la epilepsia como la enfermedad sagrada, pero muchos otros como tal tratados sobre epidemiología, cómo se desparramaban las enfermedades, qué podías hacer para no infectarte. Estos grandes tratados que hizo Hipócrates siguen estando ahí hasta la fecha y nos han dado mucha luz de cómo este personaje tenía una gran visión, y con solo como tal observar todos los casos que tuvo, llegó a la conclusión increíblemente certera, increíblemente clara, de que el cerebro era el órgano que nos permitía hablar, pensar, sentir, reírnos, llorar, y que era el centro de la enfermedad sagrada, es decir, de la epilepsia. Entonces Hipócrates fue el primero, hace 2500 años, que aseguró que la enfermedad sagrada no era ninguna enfermedad sagrada. A pesar de esto se continuó hablando así de la epilepsia hasta mucho más allá de tiempos de Cristo, hasta Galeno inclusive. Y este proceso lo dejó sumamente claro. No hay nada de sagrado en la epilepsia, es como cualquier otra enfermedad del cuerpo, y esta es del cerebro. Finalmente vamos a pasar al último personaje de esta primera etapa, que es Galeno, que ya es post-cristiano. Y Galeno, también turco, igual que muchos de estos que hemos comentado, todos están entre Turquía y ahora Grecia. Ahí nació como tal el pensamiento moderno y especialmente el médico.
de hecho, digas de paso, Hipócrates se dice que era descendiente como tal de Esculapio. Y Esculapio es el dios como tal de la medicina. Bueno, es un titán, porque realmente es hijo de Zeus, que es dios, y hijo de, si no me recuerdo, su mamá se llamaba algo como Cíclope, pero no es Cíclope, pero era humana. Entonces, Esculapio era como tal un titán, y que se le nombró después el dios o el semidios o el titán de la medicina. Y se decía que Hipócrates era descendiente directo de este personaje mitológico de Homero. Pero bueno, Galeno fue después, en los primeros siglos como tal del cristianismo, el que después revolucionó un poco más todo este proceso. Comenzaremos ahí en la siguiente cápsula, hablando de este órgano que mide apenas, bueno, perdón, que pesa apenas 1400 gramos y que lo ve todo afuera de él, tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, menos a sí mismo, y que eso nos ha traído un proceso muy complicado para conocerlo. Esto cerebralmente, donde mente solamente es un sufijo. Conozcan a su cerebro y tendrán salud y placeres. Hasta la próxima.